Ahí está. Ahí está la sección que vamos a leer hoy, Romanos 2, del 11 al 16. Y leemos, ¿vale? Dice, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, no son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. El evangelio de Pablo, que era el evangelio de Jesús. Él decía mi evangelio porque hacía claramente el mismo evangelio que Jesús es mío, ¿no? Es el mismo. Ok, los primeros 3 criterios en la lista de 6 que Dios aplica en el juicio de Dios final, ya los distinguimos, ¿verdad?, la semana pasada. El siguiente, las obras, lo vimos ayer, y hoy hablaremos de los 2 restantes, la imparcialidad y el motivo. El quinto elemento relacionado con el juicio de Dios es su imparcialidad. Prosopoleptes, acepción, significa literalmente recibir una cara. Es decir, dar consideración a una persona a causa de ser quien es. La idea exacta puede verse en la conocida estatuilla simbólica en la que se presenta la justicia como una mujer con los ojos vendados, con lo que se quiere dar a entender que es incapaz de ver quién se encuentra delante de ella para ser juzgado, y que por lo tanto no se ve tentada a tomar partido a favor o en contra del acusado. Desafortunadamente, hay parcialidad y acepción de personas hasta en las mejores cortes de justicia humana, pero no lo habrá en el día del juicio de Dios. Debido a su conocimiento perfecto de todos los detalles y a su perfecta rectitud, es imposible que su justicia no sea perfectamente imparcial. La imparcialidad de Dios no excluye el hecho de que Él tenga en cuenta los diversos grados de luz espiritual que han recibido las personas. Pablo hace mención de 2 grupos distintos de pecadores: los que no han tenido la oportunidad de conocer la ley de Dios y los que han tenido ampliamente esa oportunidad. Por supuesto, él está hablando acerca de la ley dada por medio de Moisés al pueblo de Israel. Los que están sin ley son por ende los gentiles. No es que los gentiles no sean considerados de Dios o carezca de un sentido de lo bueno o de lo malo. El apóstol ya ha establecido ese principio que opera con base en la evidencia de la creación, por lo cual todos los hombres tienen testimonio del eterno poder y deidad de Dios. Por lo tanto, los gentiles que en sin ley han pecado, sin ley también perecerán, es decir, serán juzgados de acuerdo con su conocimiento más limitado de Dios. Eso incluye, por supuesto, la vasta mayoría de los miembros de la raza humana en todos los tiempos. Todas las personas son creadas por Dios para su gloria. Pero cuando rehúsan actuar a Él para obtener la salvación, pierden su oportunidad de redención y de convertirse en lo que Dios tuvo el propósito original de hacer con ellos. De esta forma, quedan reducidos a seres aptos únicamente para la condenación y la destrucción. Son los judíos, aquellos a quienes el Señor había confiado mucho más, los que el apóstol confronta a continuación, declarando que todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados.
La persona que ha tenido el beneficio de conocer la ley de Dios será juzgada conforme a su conocimiento limitado de Dios, pero la persona que tiene acceso a la ley de Dios será juzgada según su mayor conocimiento acerca del Señor. Los que tienen conocimiento no solamente de la ley del Antiguo Testamento, sino también del Evangelio del Nuevo Testamento, también están incluidos en esta segunda categoría de las personas que son juzgadas, y debido a que tienen incluso un mayor conocimiento de Dios que los judíos antiguos, se hará mucho más responsables. Existen 4 razones por las que se pierden los paganos. Primero, como ya se ha señalado, su rechazo del conocimiento que tienen de Dios a través de su creación, y esto les condena. Segundo, como el apóstol advierte ahora, su conducta basada en el conocimiento de la ley escrita en sus corazones también les condena. Tercero, los paganos son condenados debido a la conciencia. Los gentiles que no tienen el privilegio de conocer la ley de Dios, de todas maneras tienen un testimonio acerca de la ley dado por su conciencia. Cuarto, los paganos se pierden a causa de la atención que hayan prestado a sus propios razonamientos que constantemente están acusándolos o defendiéndoles. Obviamente esta facultad natural está muy relacionada con la conciencia, edificando sobre la base del conocimiento instintivo del bien y del mal suministrado por la conciencia. Hasta los incrédulos tienen la capacidad manifiesta para determinar que ciertas cosas son básicamente buenas o malas, correctas o incorrectas. Por esas 4 razones profundas, ninguna persona puede sostenerse en pie sin culpa ante el juicio de Dios. El hecho de que no se hayan vuelto a Dios demuestra que no vivieron a la altura de la luz que Dios les proveyó. Y el último, el motivo. Un sexto principio del juicio de Dios es su motivo. Aquí Pablo aclara que está hablando acerca del juicio final, el día en que Dios juzgará conforme a mi evangelio. El motivo es una base válida para el juicio, por la única razón de que Dios es capaz de juzgar por Jesucristo los secretos de los hombres. Debido a que el Señor tiene un conocimiento infalible de los motivos de todas las personas para hacer las cosas que hacen, Él puede juzgar infaliblemente si esas obras son verdaderamente buenas o malas, vienen de la carne o si proceden del Espíritu. Es obvio que existe algo que se puede... Un momento... Es obvio que existe algo que se puede llamar bondad humana relativa. Muchos incrédulos viven en un plano moral alto en comparación a la mayoría de la gente, pero esa no es la clase de bondad que satisface a Dios, porque nada que se haga por un motivo diferente a su gloria y un poder que no sea el suyo es verdaderamente bueno. Si Romanos 2, del 6 al 16, enseña algo en particular, es que una vida redimida producirá un estilo de vida santa y que una vida que no refleje un estilo santo de vivir no puede pretender que tiene vida eterna. La vida recta que puede provenir únicamente de una motivación recta es la prueba dada y aceptada por Dios de la salvación genuina. La falta de rectitud y justicia en la vida es asimismo una muestra indudable de perdición. Bueno, yo sé que esto así, leído un poquito ahí, pero... Oye, es que rápido se ha hecho esto. Genial, va aprendiendo. Pero me ha hecho muy grande. Aquí. Me ha hecho muy grande. Ahí. Así leído un poco es un poco raro y hemos visto en 3 clases diferentes toda esta sección, que en realidad sería solo una, ¿verdad? Pero, espera, mi amigo, yo lo resumo así, cortito, voy a poner el chat para que... Y ya continuamos.
Luis, bendiciones. Ahora te doy paso. Resumiendo un poco, esto se trata de esta forma. Dios, el creador, elabora un plan. Y ese plan es que, bueno, todos nacemos en una condición separada de Dios. Tenemos una naturaleza que nos permite totalmente elegir seguir separado de Dios o ir a Dios para cumplir el propósito por el que hemos sido creados. Todo Dios nos ha dado una conciencia y a algunos les ha dado la oportunidad de conocer la ley moral y a otros esa ley moral se la ha puesto en su conciencia. Claro, es más limitada, ¿no? Porque no tiene una ley física que nos diga esto está bien y esto está mal, con lo cual los otros, pues bueno, en un momento dado pueden atestiguar a través del razonamiento si está bien o está mal, les puede parecer bien, ¿verdad? Ahí pasa eso, ¿no? Hay veces que algunos dicen que hacer relaciones sexuales con un bebé está bien y hay otros que piensan que está mal, ¿no? Entonces, digo, la conciencia de cada uno es muy limitada, pero Dios se ha asegurado de colocar en esa conciencia seguro, dice que seguro que la conciencia no nos va a fallar. Entonces, cada uno somos libres, digamos, de no de hacer el bien y el mal, porque estamos muy limitados a través de nuestras circunstancias y nuestra separación de Dios, sin, digamos, el espíritu que nos da el poder para poder librarnos de la parte pecaminosa, es imposible. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si en un momento dado tu voluntad no te lleva a acercarte a Dios para que seas redimido por Dios, por mucho que intentes, por muchas buenas obras que hagas, por mucho que quieras ser bueno, por mucho que tu conciencia esté cauterizada y no te des cuenta, por mucho, no vas a pasar el juicio, vas a ser condenado. Porque la base en la que está construido todo es que todos somos pecadores y los únicos que se libran, digamos, de esa condena son los que a través de Jesucristo son redimidos. Cuando uno es redimido a través de Jesucristo, la redención produce que hay un cambio en nuestras vidas. Ya no caminamos bajo nuestra naturaleza, ahora caminamos bajo la naturaleza de Dios a través del Espíritu, y eso produce buenas obras. Y dice, vamos a ser juzgados por las obras, es decir, las personas redimidas, las que han aceptado a Jesucristo, ¿verdad? Esas obras son del Espíritu y son las que son aprobadas. Los que no aceptan a Dios, y habrá que ver y entender por qué esas personas no aceptan a Dios. Digamos ya, el hecho de no aceptar a Dios es totalmente un rechazo que ya produce un pecado, ¿verdad? Estás rechazando a tu creador, estás rechazando tu naturaleza, porque tú naces con un propósito. Entonces, claro, la gente dice, ¡ay, yo por qué tengo que haber nacido! Mira, tú no tienes derecho a decir ni pío, porque tú eres creado. Ahora, tú lo que tienes que ser es sabio de saber cuál es tu posición y qué es lo que ha hecho Dios para que tú vayas a tu posición. Esta vida es como un filtro, yo me la imagino así. Bueno, los que van a pasar el filtro, ¿verdad? Van a pasar a una vida eterna con Dios. Los que no pasan el filtro, y no es porque Dios no les haga pasar el filtro, sino porque cada uno en su propio razonamiento, en su propio, ¿verdad? Corazón, en su propia cosa, pues entonces la palabra no soy yo, es la palabra la que lo juzga. No podemos discutir con los ateos porque tiene que ser la palabra, o con los agnósticos o con los musulmanes o con cualquier otra persona religiosa que quiera contradecir el evangelio, porque no se trata que estén en contra de nosotros que hemos sido redimidos, están en contra de la palabra y es la misma palabra la que les trae el razonamiento. Yo no puedo cambiar esto está así, por mucho que me guste o no me guste. Y esto es clarito, y está definido, y está claro. No puedes decir tú que lo has escuchado, que no estás advertido. Y no es para traer temor, es para despertarte y mostrarte de que algo está sucediendo que te está impidiendo ir hacia tu propósito, el propósito de Dios. Cada uno es libre, yo no puedo obligar a nadie. Yo soy el que a través de mí actúo. Los demás tienen que actuar por su propia cuenta. Entonces, esto es lo que se resume. Claramente, Pablo está trayendo, antes de traer
Bueno, ahora va a hablar de los judíos, luego va a hablar de los gentiles, luego va a hablar de la ley, una serie de aspectos que son contrarios y que la religión ha utilizado y que Satanás utiliza para desviarnos, pero en realidad está, digamos, mira, tú eres condenado, y entonces tú te sientes condenado, te sientes mal, güey, ¿quién se va a salvar? Nadie puede salvarse, si no es por una cosa, si no es por otra, todos condenados. Claro que eres condenado, porque lo que quiere es acercarte a Cristo. Si pudiéramos nosotros salvarnos por nuestra cuenta, a través de nuestra bondad, a través de las cosas buenas, ¿para qué necesito a Dios si yo soy bueno? Si pudiéramos hacer eso, no hubiera no se hubiera hecho hombre en Jesucristo, no hubiera muerto en la cruz, no hubiera resucitado y no hubiera habido Semanas Santas y todas esas cosas, ¿no? Ni Navidades ni nada de eso. No hubiera habido nada de eso. No hubiera hecho falta, porque bueno, pues entonces si lo puedes hacer por tu cuenta, o si puede ser por tu cuenta y otro por otro, no, no, no. Solo hay una puerta, solo hay un camino. Y claro, tú si estás escuchando y estás en el camino y has entrado en la puerta, ¡ah! Estás sintiendo, ¿verdad? Ese latir, ¡con qué bien, qué bien! Pero ¿y si tú tienes duda? Ahí te estamos hablando. Porque esta palabra está fuerte y definida para decírtelo a ti. Porque este evangelio va a la iglesia, pero que vayas a la iglesia no significa que seas salvo. No significa. Ir a la iglesia no salva. No, salva a Jesucristo. Entonces, bueno, estamos aquí tratando el evangelio, ¿verdad? Del 2, del 2:6 al 16. Léetelo tranquilamente en casa y entonces pues vas a ver que estás condenado y que la única forma es, bueno, siga leyendo más para adelante, es a través de Jesucristo. Amén.